Saludos y bienvenidos entonces a un segundo capítulo del curso de base de datos orientado a objetos. En el capítulo anterior hablamos entonces de lo que son es decir, comenzamos con una breve fundamentación sobre lo que son las bases de datos. Definimos qué es una base de datos, hablamos de los sistemas de gestión de base de datos. Hablamos también de lo que son los lenguajes de definición y de manipulación de datos. Definimos un poco más lo que es el diseño de las bases de datos, desde lo que son los 3 niveles, y hablamos después del modelo de entidad vínculo. Luego realizamos lo que fue la definición de entidades y dijimos también que existían dos tipos de entidades: las entidades normales y las entidades débiles. ¿Cómo se representaban? Con un rectángulo. Las entidades normales entonces serían representadas con un rectángulo, y las entidades débiles un rectángulo dentro de otro rectángulo. Entonces también ahí hablamos y definimos que esas entidades débiles sencillamente eran entidades que estaban involucradas dentro de otra entidad y que una supedita a la otra. Es decir, cuando hablábamos de lo que eran la entidad cliente, que es una entidad fuerte o normal, hablábamos de las clientas, de las cuentas de cliente, que vendría siendo una cuenta que existe solo si existe la entidad de cliente. Okay. Ahora vamos a mostrar lo que sería cómo determinar o cómo identificar lo que es una entidad en sí dentro del diseño, o disculpen, dentro de lo que es la resolución de un problema o de un enunciado. Claro, esto teniendo en cuenta en nuestra faceta como estudiantes de ingeniería informática. Ya cuando estemos en el ámbito profesional, pues sencillamente haríamos una entrevista con el usuario, aquella persona que necesita el sistema que vamos a diseñar, y él nos indicaría cuáles vendrían siendo las entidades involucradas dentro de lo que va a ser nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos? Una entidad, disculpe. Pues sencillamente es a cada elemento al cual se le debe construir una tabla para almacenar sus datos. Hablábamos de un ejemplo que era un sistema de inventario o facturación, y que dice: una empresa que se dedica a la venta de productos de papelería desea llevar el control de su inventario a través de un sistema basado en bases de datos. El sistema debe registrar las ventas de mostrador e imprimir facturas si es necesario con los datos de los clientes. Igualmente se deben capturar las facturas de los proveedores para actualizar la existencia de los productos. Cada mes, el sistema debe generar reportes sobre existencia de los productos. Para realizar un inventario, el sistema debe ser capaz de manejar información global de ventas al mes, al año, así como la determinación de la existencia en la tienda de productos. Y al final se pide hacer un diagrama de entidad-relación del modelo de datos. Entonces, fíjense, nosotros podríamos, como vamos a llevar a una relación entre entidades, y vendría siendo objetos. Los objetos a los cuales nosotros registraríamos en nuestra base de datos. Pero yo empiezo a subrayar todos aquellos elementos que me parecen un objeto o una entidad. Por lo menos empresa, control, ventas, productos, inventario, sistema, base de datos. Pero poco a poco voy dilucidando si cada uno de esos elementos realmente vendría siendo una entidad, o sencillamente es un sujeto del cual nosotros podemos prescindir o va a estar incluido dentro de una entidad como tal. Por lo menos la empresa se sobreentiende de que va a ser a quien va dirigido el sistema, pero no necesariamente tengo que crear una tabla para registrar los datos de la empresa. Ellos van, por supuesto, van incluidos ya dentro del sistema sin necesidad
de solicitar que se almacenen. ¿Por qué? Porque la empresa es a quien va dirigido, como dije anteriormente. Venta, productos, control, inventario, sistema, base de datos. Pero fíjense que estas palabras, por lo menos base de datos, pues es lo que vamos a hacer. Control vendría siendo una de las funciones que va a cumplir, pero por lo menos si yo digo venta, producto, hey, las ventas sí las puedo registrar y puedo registrar todos los datos que me describan una venta o todas las ventas. Igual los productos, yo puedo crear una tabla donde se registren todas las características de los productos y así sucesivamente voy determinando cuáles son las entidades. Ahora, hicimos una representación de las entidades que va a contener este sistema y sacamos clientes, ¿verdad? Facturas de ventas, ventas, productos, facturas de compra y proveedores. ¿Ok? Claro, vamos a dejar todo lo que es proveedores y facturas para más adelante. Vamos a simplificar un poquito lo que son entonces las entidades y vamos a tener clientes, facturas de venta, venta y productos. Okay. Ahora, ¿qué viene siendo el modelo relacional? El modelo relacional fue propuesto por Codd en 1970 y es un modelo que establece un conjunto de datos que se obtiene de la relación de los dominios de atributos de los elementos que lo conforman. A este conjunto de datos se le conoce como relaciones. Pero, ¿qué vendría a ser, o cómo puedo yo diferenciar lo que es el modelo relacional y el modelo de entidad-relación? ¿Ok? En el modelo de entidad-relación, nosotros sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a crear cada una, o vamos a identificar cada una de las entidades, y estas entidades vamos a buscar la relación que pueden existir entre ellas. ¿Ok? ¿Cuál es la relación que existe entre el cliente y las facturas de venta, entre el cliente y las ventas, y así sucesivamente? En el modelo relacional es sencillamente crear o llevar esas entidades a la forma de una tabla. A estas tablas las vamos a convertir o las vamos a discriminar en lo que son las tuplas, ¿verdad? Y los campos, ¿ok? O atributos, dominios de atributos. ¿Y qué son esas tuplas o registros? Bueno, las tuplas o registros, que vienen siendo lo mismo, vendrían siendo cada uno de los elementos que describe o cada una de los atributos que describen a un elemento de esta entidad. Ok, por lo menos en la entidad, vamos a suponer clientes, yo voy a tener el nombre de cada uno de los clientes. Entonces yo puedo describir a cada uno de esos clientes. ¿Por qué? Bueno, porque el cliente tiene un nombre que es Alfredo, un apellido que es Pérez, el cliente tiene un número de cédula tal, y así sucesivamente. ¿Ok? Pero el modelo relacional, además de eso, ¿de qué nos habla? Bueno, de que existen ciertas relaciones y estas relaciones sí tienen ciertas características. Las relaciones, o por lo que se llama relacional, es porque cada una de esas tablas va a estar conformada entonces por estos elementos de atributos y las tuplas, ¿verdad? Ok, pero además de eso, cada una de esas tuplas y atributos se les va a caracterizar. En una de ellas es que ellos van a tener lo que son las restricciones de dominio. ¿Y qué son esas restricciones de dominio? Bueno, aquí dice que es el valor de cada atributo, debe ser un valor atómico del dominio para ese atributo.
Esto quiere decir que el valor de un atributo debe ser un valor simple y debe estar dentro de un conjunto de valores permitidos, es decir, dentro de un rango. Por dar un ejemplo, cuando yo hablo del atributo edad, el atributo edad debe estar o debe tener o debe adquirir un valor específico, es decir, debe ser un valor por supuesto positivo, porque una persona no puede tener menos 5 años y tampoco puede tener un valor simplemente debe ser entero. ¿Por qué? Porque una persona nunca dice que tiene 25,3 años, simplemente tiene 25 años, y así sucesivamente. ¿Okay? Hay también lo que se llaman las restricciones de clave. Una relación se define como un conjunto de tuplas. Por definición, todos los elementos de una relación deben ser diferentes. Al conjunto de atributos se le llama superclave, pues entre todos se distingue a cada tupla de la relación. Una clave es un atributo o conjunto mínimo de atributos que identifican de manera única a las tuplas. Por decir algo, con el ejemplo que di anteriormente, que hablaba de lo que era por lo menos la tabla de clientes, cada tupla, es decir, los atributos de cada uno de esos clientes, entre esos atributos va a haber uno solo que va a ser distinto siempre. Por decir algo, uno de mis atributos va a ser cédula. Yo puedo elegir como el campo clave cédula. ¿Por qué? Porque cédula me identificaría cada una de esas tuplas, porque mi cédula no puede ser igual a la de más ningún otro venezolano. Entonces ese identificador me puede servir de clave para distinguir cada uno de esas tuplas. ¿Okay? También existe lo que llaman las restricciones de integridad. Un esquema de base de datos relacional es un conjunto de esquemas de relaciones y un conjunto de restricciones de integridad. Las restricciones de integridad se dividen en integridad de entidades o integridad referencial. Las restricciones de entidad establecen que ningún valor de clave primaria puede ser nulo, primero principal. Y además de eso, la restricción de integridad referencial se especifica entre dos relaciones y establece que una tupla en una relación que haga referencia a otra relación deberá referirse a una tupla existente en esa relación. ¿De qué quiere decir ahí? Bueno, sencillamente de que primero indica de que los campos clave, por lo menos como en la cédula no puede permitir un valor nulo, es decir, que siempre debe haber algún valor en cédula. Además de eso, pues si hay una relación, ¿verdad?, de alguno de esos campos con otra tabla, quiere decir que ese atributo, además de estar incluido en una tabla, va a estar en la otra. Por decir algo, en la de facturas de venta, vamos a acercarnos un poquito acá, en la de facturas de venta, como está relacionada con la de cliente, fíjense que mi identificador clave, que es decir, el de cliente, es el identificador de cédula. Bueno, él está aquí incluido dentro de lo que es dentro de lo que es la tabla de facturas. ¿Okay? Porque eso es lo que indica que sí hay una relación entre ellas. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la transformación del esquema conceptual, es decir, entidad-relación al relacional. Y entonces, ¿cómo transformamos ese esquema conceptual? Es decir, en lo que es el modelo entidad-relación a lo que es el modelo relacional. Bueno, el paso de un esquema en el modelo de entidad-relación al relacional está basado en tres principios siguientes. Todo tipo de entidad se convierte en una relación. ¿Okay? Claro, porque la entidad pues va a tener sus atributos y sus tuplas, y esto con otras tablas, es decir, con otras entidades, si en algún momento llega alguna relación, pues sencillamente ellas automáticamente se conectan.
¿ok? Y así sucesivamente. Si hay una tabla aislada dentro de una base de datos, no tiene razón de ser, porque entonces no tiene por qué existir ahí. Para que exista, debe estar relacionada con nosotras. Okay. Y la número 2, entonces sería que todo tipo de vínculo de muchos a muchos se transforma en una relación. Y eso lo vamos a ver entonces ya en lo que es un ejercicio práctico, porque ahí vamos a evidenciar que cuando construimos dos entidades y éstas se relacionan entre sí y tienen una relación de muchos a muchos, automáticamente sus atributos o sus identificadores clave van a crear otra tabla y otra entidad. La número 3 dice que todo tipo de vínculo de uno a mucho se traduce en el fenómeno de propagación de clave si el vínculo no tiene atributos, o sea, se crea una nueva relación si los tiene. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que de uno a mucho, el que representa de uno, su identificador clave se va a trasladar automáticamente al que va a hacer la relación de muchos. Eso también lo vamos a ver mejor en un ejercicio práctico. Los vínculos se entienden como la relación o interrelación aquella asociada o correspondencia existente entre las entidades. Y se denominan de los tipos de vínculos a las estructuras genéricas del conjunto de vínculos existentes entre dos o más tipos de entidades. Nosotros la vamos a representar con un rombo y dentro del rombo va a ir una palabra que va a definir una acción o el conectivo que va a tener entre una entidad y la otra. Estos vínculos también tienen sus tipos de correspondencia. Ya más o menos habíamos hablado de lo que eran los tipos de correspondencia, porque habíamos hablado de que existían las correspondencias de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Esto también se la vamos a ver representada en lo que es el modelo de entidad relacional. Lo vamos a ver entre una línea y otra línea directa cuando es de uno a uno, una línea con una flecha direccionada hacia la entidad, que sería mucho, cuando es de uno a mucho, y con flechas direccionadas hacia las dos entidades relacionadas cuando es de muchos a muchos. Aquí tenemos entonces el modelo de entidad vínculo o modelo de entidad relación de las entidades que habíamos identificado anteriormente en el enunciado. Fíjense que ahí tenemos lo que es cliente, que se relaciona con facturas de venta de uno a muchos. ¿Y por qué se relaciona de unos a muchos? Porque sencillamente para un cliente pueden existir muchas facturas de venta, pero para una factura de venta no pueden existir muchos clientes, sino uno solo. Igual con las ventas. Con las ventas vamos a tener un solo cliente para muchas ventas, pero nunca van a existir muchos clientes para una sola venta. Por eso también la relación es de unos a muchos, donde el uno sería el cliente. También vamos a tener lo que son las ventas y productos, que esta sería como son de muchos a muchos. A esta más adelante vamos a ver en el modelo relacional que va a generar otra entidad adicional. Entonces, fíjense que acá en este modelo de entidad vínculo nosotros representamos aquí lo que son las conexiones con estos rombos y las palabras que denotan la acción que se va a ejecutar. Por decir algo, los clientes realizan ventas y los clientes realizan facturas de venta. Las facturas de venta, disculpen, son ¿de qué? De las ventas. Ahora, las ventas, ¿de qué son? De productos. Pero hay productos que se realizan o a los productos se les realiza también venta. ¿Hablamos de los atributos anteriormente? Sí. ¿Y qué es un atributo? Bueno, un atributo es cada una de las propiedades o características que define a una entidad, es decir, la que los identifica. Los atributos pueden tomar un valor de un conjunto de valores llamados dominios. Por eso se hablaba anteriormente que el dominio, por decir algo, de un atributo como cédula,
podría ser definido como números enteros o una cadena de caracteres, dependiendo de cómo el programador necesite que se utilicen esas variables. Esos atributos también se pueden representar de varias maneras. Existen lo que son los atributos normales o atributos que se representan con una conexión en blanco. Están las claves primarias que se representan con un punto negro. Están lo que son las claves secundarias que se representan con un punto dividido. Y un atributo compuesto que, fíjense acá, que como son dos puntos bifurcados. Por último, vamos a mostrar lo que es el modelo relacional. Este modelo relacional sencillamente es el que vimos anteriormente, pero fíjense que aquí están definidos todos los elementos, atributos, tuplas y dominio que va a tener cada uno de ellos. Y por supuesto las relaciones que existen. Fíjense que acá tenemos la venta y productos que están relacionados de muchos a muchos, y esto me genera una nueva tabla que se va a llamar como ventas de productos y está conformada por los identificadores claves de cada una de esas dos tablas. Okay. Por el momento esto vendría siendo lo que es la fundamentación teórica de las bases de datos, y nos veríamos después en un próximo capítulo ya para tratar lo que es la parte práctica. Muchísimas gracias y hasta luego.